Me presento, mi nombre es Enrique Burón, soy decodificador biológico. Desde 2004, desde 2007 enseño en Argentina, yo estudié esto en Canadá. Mi profesor fue el doctor Claude Sabat, un oncólogo francés que cuando terminó su carrera médica, aclaro que yo no soy médico ni pretendo serlo, soy analista de sistemas, es mi formación académica. Cuando Claude Sabat terminó su formación de médico, descubrió, a pesar de sus hermosas notas, que de medicina no sabía nada. ¿Por qué? Porque se decepcionó mucho cuando terminó la carrera. Dijo, yo vine a buscar una cosa y no la encontré. Vine a buscar el por qué. ¿Por qué la enfermedad? Me dieron un montón de cómo, un montón de qués, pero nunca me dieron un por qué o un para qué. Entonces él empezó a investigar a través de la medicina china, empezó a comprender cosas nuevas, empezó a investigar a través de la medicina ayurveda, encontró cosas nuevas, empezó a investigar el mundo en sí y empezó a preguntarse cosas como, por ejemplo, ¿por qué los animales se enferman menos que nosotros? Obviamente la gran diferencia que hay entre ellos y nosotros debe ser el origen de la enfermedad. Si yo les pregunto a ustedes cuál es la gran diferencia entre los animales y nosotros, quizás se les ocurre lo primero el intelecto. No, los animales tienen un intelecto bastante fino para lo que son sus necesidades. Tienen un intelecto y funcionan muy bien. La gran diferencia es que nosotros con nuestro intelecto hemos hecho dos cosas que los animales no. La primera, construir un universo de dualidad. Hemos evaluado las cosas, hemos creado un mundo en el que una cosa es opuesta a la otra, una cosa es blanca, la otra es negra, pero también una cosa es buena y la otra es mala. A partir de nuestra ignorancia, hemos cultivado, como el trigo, hemos cultivado el miedo a las cosas que no comprendemos. A partir de allí nos hemos enfermado muchas veces, no solamente a partir del miedo, a partir de muchísimas cosas que nosotros creamos en este universo. Además, nosotros creamos la palabra, nosotros nos comunicamos a través de la palabra. Y acá vamos a ver, vemos en este curso, esto es un seminario, no es el curso, pero vemos en el curso cómo aquel famoso versículo de Juan 1.1, y en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, el creador, vemos a partir de aquí cómo somos extraordinarios creadores a partir de la palabra. Con nuestras palabras nosotros creamos nuestros conceptos, definimos nuestro universo, definimos nuestros miedos, definimos nuestras emociones, definimos todo lo que nos rodea. Y es a partir de allí que nuestro cerebro empieza a comunicarse con nosotros, a partir de nuestras propias palabras. La única diferencia para él es que él va a hablar, no va a decir las palabras, las va a pronunciar biológicamente. Él va a responder biológicamente a aquellas palabras para las cuales nosotros le hacemos una gran pregunta a nuestro cerebro. La pregunta se la hacemos cuando no sabemos resolver un problema y el cerebro va a responder biológicamente. Entonces, cuando Claude Sabat terminó de hacer un montón de investigaciones, llegó a un lugar, a un punto muerto, y dijo, sí, sé un montón de cosas nuevas, pero todavía me falta el hilo conductor. Es allí que escucha hablar del doctor Rutger Hammer, un oncólogo, psiquiatra y teólogo alemán, que vivió un gran drama personal. Su hijo fue asesinado, en realidad fue baleado y muere casi 3 meses después en los brazos del padre. Y Hammer, poco tiempo después, desarrolla una enfermedad muy particular. Cáncer de testículos. Una persona que no se enfermaba fácilmente, de pronto le tocó en la ruleta, porque todos creemos que, ¿por qué me habrá tocado a mí esa maldición? Le tocó un cáncer de testículos. Por supuesto nosotros creemos justamente, que la enfermedad es una maldición que nos toca porque algo le habremos hecho al buen Señor o porque siempre se rifa una y parece que todos tenemos números comprados y cae sobre nosotros. Y no, y Hammer descubre que a partir de ahora está del otro lado del mostrador, ya no es el oncólogo, es el paciente, es muy bien recibido por su
por sus colegas, diciendo: usted sabe, doctor, que de esto se muere, solo se salva 1 de cada 5. Muchas gracias por el aliento. Él ahora, del otro lado, empieza a charlar con gente que tenía su mismo drama, cáncer de testículos, y descubre que todas esas personas habían vivido en los meses anteriores a que se disparara esa enfermedad una pérdida irreparable. Dijo: acá esto no puede ser casualidad, acá tiene que haber algo que defina esta relación. Entonces, él luego se va a curar de esta enfermedad y empieza a trabajar con sus pacientes oncológicos, pero ahora les empieza a preguntar otras cosas. No lo que normalmente se le puede preguntar a una persona: qué come, dónde vive. No, le empieza a preguntar qué les pasó. Y ahí empezó a juntar coincidencias entre uno y el otro, y así fue armando y fue comprendiendo el funcionamiento de las enfermedades. Él lo primero que hace es establecer una ley, la ley férrea, que dice que él habla de cánceres o enfermedades equivalentes. Básicamente todas las enfermedades excepto la fatiga crónica funcionan de la misma manera para el cerebro, no le causa ninguna diferencia si es un cáncer o una gastritis, no hay ninguna diferencia para él. Él lo que va a hacer, va a empezar a establecer esas reglas que descubre. La primera, entonces, la ley férrea, es esa ley que él dice que todo cáncer comienza con un estrés violento, inesperado, totalmente, que nos agarra totalmente a contrapié, sin solución racional o práctica, y que, por sobre todas las cosas, lo vivimos en aislamiento, es decir, nos callamos la boca. Vamos a ver que toda palabra no dicha se vuelve biológica. El mensaje se vuelve biológico, porque es una computadora. Ustedes vieron que en una computadora, quizá haya alguien que sepa computación, se ingresa un dato, ya sea por el teclado, por un micrófono, por el mouse, y ese dato entra en la CPU, en el procesador, y hace un cambio, modifica y todo eso. Y después normalmente sale, ya sea a la pantalla, a la impresora, a cualquier dispositivo de salida. Sin embargo, nosotros hemos creado un ingreso de datos a partir de nuestras emociones. Lo hemos procesado internamente, pero no lo hemos sacado. El cerebro va a buscar el dispositivo de salida. Y si no encuentra ningún dispositivo de salida, va a imprimir el resultado en nuestra biología. Entonces Hammer descubre otra ley, la segunda ley, que es la ley de las 2 fases de la enfermedad. Normalmente nosotros funcionamos de esta manera. De día, la curvita superior, el sistema neurovegetativo hace que circule más sangre, más energía hacia ciertas partes de mi cuerpo, el cerebro, los músculos, el aparato respiratorio y el aparato circulatorio, y menos al aparato digestivo y a la piel. A la noche es al revés. Funcionamos todos de ese modo perfecto, donde el cerebro hace una sola cosa. Lo que hace el cerebro es garantizar nuestra supervivencia en el instante siguiente. Mientras yo dije esa frase, mi cerebro hizo millones de cálculos en mi cuerpo, célula por célula. Y sabe que, espero, que voy a estar vivo en el instante siguiente. ¿Qué hay ahí, en esas curvitas? En esas curvitas están todos los programas, en computación lo llamaríamos el sistema operativo del ser humano, todos los programas de supervivencia que permiten que el ser pueda vivir tranquilamente, hacer su proceso biológico sin tener que pensar en ello. Esas cosas que están ahí son el resultado de miles de millones de años de evolución, y según cada especie va variando según el entorno, según la necesidad de supervivencia que tiene cada especie. Nosotros en ese funcionamiento tenemos programas como respirar, beber, comer, dormir, transpirar, orinar, defecar. Todo eso lo que nuestro cerebro nos lleva a hacer de manera automática. Es un cerebro automático. Mientras estamos ahí está todo bien, no hay ningún problema. El problema es cuando o tenemos un estrés muy violento, repentino, que sale de lo normal, o un estrés permanente en el tiempo, como vivir en la casa de la suegra, por ejemplo.
o haberse, qué sé yo, recibido de ingeniero y no conseguir trabajo durante mucho tiempo y tener que trabajar de mientras de algo que no tiene absolutamente nada que ver, barman, taxista, lo que fuera, y la persona va viviendo una frustración permanente. Ahí llegamos, como ven en la pantalla, a un punto de máximo estrés, al 100% de nuestra capacidad energética. Por supuesto, una vez que yo salgo de esa curvita, ya llego al 20, por ejemplo, la respuesta va a ser inhabitual a lo que nosotros estamos acostumbrados. Y si yo llego al 40 y al 60 y al 80 y al 100, va a ir cambiando la intensidad. Porque lo que tenemos aquí, en esa vertical, es intensidad, mientras que las horizontales se refieren al tiempo. Esa intensidad puede hacer que un mismo conflicto, según la intensidad con que se vivió, por ejemplo, produzca una gripe, una bronquitis o un cáncer de bronquios. El conflicto es exactamente el mismo, la intensidad va a definir la gravedad del tema. Entonces, cuando llegamos, imaginemos que llegamos al máximo estrés ahí, que es un estrés muy violento. Para el estrés permanente es lo mismo, se va agotando un poco nuestra capacidad energética, va decayendo. Si yo les pregunto a ustedes cuáles son las causas de muerte más frecuentes que conocen, ¿ustedes qué responderían? Cigarrillo, ataque cardíaco, accidente de tránsito, cánceres. Nuestro cerebro respondería, oh soberbios humanos. Esas son estadísticas de una especie, desde que esa especie es estadísticas. Y no hace mucho, Nuestro cerebro tiene estadísticas de hace miles de millones de años, desde nuestro primer pariente común, la primera célula que existió, y en esas estadísticas sabe que los animales, de los cuales somos una parte componente, tienen dos causas de muertes preferenciales: el agotamiento y la distracción. Un animal agotado o distraído en la naturaleza es boleta, está muerto. Por supuesto, nosotros hemos sofisticado la época de las cavernas. Ya no salimos de casa y nos encontramos con un oso. Nos encontramos con un piquete, por ejemplo. O con un jefe que nos estresa mucho. O cuando volvemos a casa nos encontramos con muchas cosas. Todo ha sido sofisticado, pero originalmente sigue siendo la misma cosa. Imaginemos en lo más arcaico. Si nosotros vamos tenemos una situación particular. Tenemos que, no sé, estamos en una situación de casi separación, o tenemos un tema de que nos despiden del trabajo, o nos han robado el auto, o lo que sea. Ninguna de ellas nos va a enfermar. Lo que nos va a enfermar es la incapacidad de poder manejar ese dato y la etiqueta que le ponemos en ese momento a esa emoción. Entonces, ¿cómo hace el cerebro? Hace una cosa muy simple. Acá el cerebro va a elegir, según el dato que yo le ingresé, un lugar en el cerebro que va a aislar. Va a impedir que los microvoltios del resto del cerebro entren en esa zona de control de las células normales de nuestro organismo, de una parte de nuestro organismo. El cerebro va a hacer que ahí suceda algo de otra manera. Y luego, entonces se va a producir esto que Hammer denominó foco de Hammer, que es un campo de bloqueo eléctrico sobre las neuronas, y luego, al mismo tiempo, en el cuerpo comienza una respuesta biológica. Posiblemente al principio, en la mayoría de las enfermedades, esta respuesta no va a presentar ningún síntoma. Yo ya estoy enfermo, pero no lo sé. Acá, cuando yo llego arriba, lo que hizo el cerebro fue atender lo que yo pensé en el momento de mayor estrés. Si yo sentí un gran miedo, puesto que quizá me echaron del trabajo, un gran miedo por no poder garantizar la supervivencia de mis hijos, será una respuesta. Si siento
una impotencia y una desvalorización, porque quizás me echaron a mi edad y pusieron a un joven universitario, yo que jamás fui a la universidad, pero siento una desvalorización por no haberme ayornado, por no haber sabido que esto podría suceder. O puedo hacer, el ejemplo que uso normalmente, es sentir que, por ejemplo, el que me echó hace 20 años que trabajo para él, y sentir que no puedo digerir lo que me hizo este desgraciado. El cerebro dice, bueno, no te hagas problema. El cerebro solo maneja datos. A él no le interesa si yo tengo una pata completa de conejo en el estómago o si no puedo digerir algo que realmente es indigerible. Para él no hay diferencia entre lo real, lo virtual, lo simbólico y lo imaginario. Todo es real. Y le acabo de ingresar un dato que él tiene que atender. Puesto que yo no puedo atenderlo, no puedo solucionar el conflicto en ese momento. Estoy con una bronca dentro, y lo que yo le creé es no puedo digerir lo que me hizo este desgraciado. Se le dice, no te hagas problema, yo me voy a encargar. ¿Por qué se va a encargar? Porque nosotros estamos con ese no puedo digerir todo el día. Estamos todo el día concentrados en ese drama, solo en ese drama. Como el alumno en el colegio que tiene un final, o en la universidad un final y no estudió, y tiene otro final y no le alcanza, y no le alcanza, y no le alcanza, y está con estrés, no duerme de noche, se está agotando. Y además se está concentrando en una sola cosa, y está perdiendo de vista todo su entorno, que también tiene que atender. Entonces el cerebro dice, no, momento, aquí te está yendo. Tengo que hacer algo, puesto que no lográs encontrar una solución a este no puedo digerir, yo tengo que hacer algo. Y va a bajar a mi organismo de este modo una enfermedad. Él va a decir, si estrés igual 100, o mayor que 80, o mayor que 70, no hay un parámetro, se hace una escala del 1 al 100 para ejemplificar nomás. Y el dato que ingresó es no puedo digerir, entonces voy a aplicar una solución especial de supervivencia que hoy conocemos con el mal afamado nombre de enfermedad relacionada con el dato X, que en este caso va a ser un adenocarcinoma estomacal. Por supuesto, lo conocemos como tumor maligno. Para el cerebro de maligno no tiene absolutamente nada. Fíjense por qué. El cerebro va a armar toda una red de arterias y venas para mantener esas células vivas. Van a decir, ¿pero qué está haciendo? ¿Alimentando al enemigo? ¿Haciendo dormir al ladrón en la bóveda del Banco Central? No. Él me va a decir, mira, el estómago que tenés es básico, es lo que necesitas. Ahora te voy a poner un estómago BMW, automático, de lujo. Va a ser capaz de producir un ácido clorhídrico que te va a permitir digerir un ladrillo en tiempo récord. El único problema es que en tu universo lo van a llamar cáncer de estómago. Y ahí entra el drama. Porque nos han hecho creer durante mucho tiempo que esa palabra, indica un drama. Sin embargo, el cerebro dice, no indica un drama. Indica tu salvación. Porque yo te saqué de un estrés, de agotamiento, distracción. Yo te saqué de allí. Ese era el que te iba a matar. Y vamos a ver, porque por supuesto van a decir, si es tan simple así, ¿por qué el cáncer mata? Vamos a ver cómo sigue el proceso. Entonces, nuestro cerebro hizo eso. Durante unos meses, por ejemplo, a mí me echaron en el mes de enero. Enero no, porque generalmente los jefes están de vacaciones. Me echaron en el mes de marzo cuando vuelven. Y durante varios meses yo estoy con ese no puedo digerir acá. Y por supuesto, un tiempo después, digamos en agosto, consigo trabajo. Entre marzo y agosto, posiblemente yo no tuve ningún síntoma. O muy poca cosa. Qué sé yo, dije, alguna... Pero no le presté atención porque no tuve ningún síntoma. Sin embargo, en agosto yo consigo trabajo. O me entero que el que me despidió fue aplastado por una motoniveladora. Lo que para mi cerebro signifique fin del conflicto.
Ahora dice fin del conflicto, yo quiero volver al nivel de abajo, alrededor del 0. ¿Por qué? Porque ya me demostraste que sos capaz de mandarte un no puedo digerir que llega hasta el 100. Y si yo lo mando desde este nivel donde está ahora el 40, ese mismo nivel, voy a ir demasiado arriba. Yo tengo que volver a lo normal. Así que te voy a sacar el BMW de la digestión, te voy a devolver el Fiat. Sin ningún tipo de discriminación hacia el Fiat. Ahí, durante esos meses yo no sentí nada. Fui a jugar al fútbol, al tenis, nadé. Yo no, porque vieron que no. Pero cuando viene el fin del conflicto, ahí viene un pequeño problema. Por ejemplo, yo era encargado de expedición, cadete, ¿va?, de una librería. Por alguna razón paso a ser vicepresidente de, no puedo decir, la Coca-Cola. Sí, es un gran salto, sí. Estoy re feliz. Ahora, los 2 días me entra a doler muchísimo el estómago. Acabo de conseguir en el mejor momento de mi vida, yo me vengo a enfermar, no pego una. Además van a pensar que yo me enfermo fácil. Ni bien pisé la compañía, enfermo. El cerebro le importa un rábano si soy el vicepresidente de la Coca-Cola, el Papa, Hitler, el rey de copas. No le interesa. Él dice, yo tengo que volver abajo. Porque a mí me interesa mucho más que sigas vivo a que seas el vicepresidente de la Coca-Cola. Entonces, ahí me entra, el cerebro lo que va a hacer voltearnos. Nos va a voltear, ahí nos va a empezar a doler muchísimo el estómago. Y yo no voy a comprender, le voy a tener mucho miedo a ese dolor. Porque estamos acostumbrados a que los síntomas hay que combatirlos. Por lo general, siempre va a ganar nuestro cerebro. Porque el síntoma no se combate, la enfermedad no se combate. La enfermedad se comprende. En la medida en que se comprende, ahí tenemos toda la herramienta para desarmar la enfermedad. Porque el cerebro ahí me va a hacer doler mucho el estómago. Además, posiblemente en algún momento voy a ir de cuerpo con sangre y me voy a asustar muchísimo. Voy a pensar que se me están deshilachando los intestinos, que hubo un combate entre bacterias y virus y el resultado sale por ahí, porque están todos muertos. No sé, porque no entiendo lo que está pasando, solo sé que me duele y hay sangre. Si pudiéramos pensar un poquito más, porque todo esto, todo lo que hablamos a partir de la decodificación biológica, es solamente sacar pequeñas pieles a la cebolla, finas pieles a la cebolla, cosas que jamás nos hemos preguntado antes. ¿Para qué? Siempre decimos, ¿por qué tengo el dolor? ¿Para qué sirve el dolor? Vamos a ver un ejemplo muy simple. Imagínense que yo estoy haciendo la vida normal y de pronto me vienen a buscar para ir a jugar un partido de fútbol. Mi cerebro sabe que hace mucho que no juego al fútbol. Así que normalmente, después del primer pique, yo ya estoy allá arriba. Mi cerebro me va a quitar oxígeno, mis piernas me van a entrar a pesar. Yo corría muy rápido, pero de pronto empiezo a correr cada vez más lento y no puedo ir más rápido por más esfuerzo que quiera. No me duele, solamente no puedo ir más rápido. No puedo responder a ese requerimiento. Finalmente, a los 5 o 10 minutos termino en el piso, boqueando como un pez fuera del agua. ¿Y qué va a pasar después? Porque quedarme en el piso ahí significa fin del conflicto para mi cerebro. Los 5 días que siguen están ahí abajo. Todos conocemos eso. Tenemos una parálisis funcional. No nos podemos ni mover del dolor. Pero no lo entendemos, no comprendemos lo que está sucediendo. Porque el cerebro ahí nos está diciendo, momentito, este esfuerzo enorme, por el cual yo tuve que hacer unos cuantos cambios en tu organismo, ahora lo tengo para adaptarte, ahora yo tengo que reparar lo que hice. Así que mientras yo reparo, necesito que no corras. Así que fabrica un yeso virtual llamado dolor para que yo no corra. Si yo tengo un fuerte dolor de estómago, el cerebro dice, mira, mientras yo reparo, necesito por favor
que no comas. Puré de calabaza sí, lechón no. Muy pesado. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a mandarme ese dolor para que yo no mande a trabajar el estómago. Y voy a ir de cuerpo con sangre, porque el cerebro dice, ahora entro a reparar. Puse un montón de células que posiblemente cuando lo descubrieron tenía 4 centímetros el tumor, pero yo me enfermé, según los conceptos que conocemos, me enfermé en agosto. Esto ya venía de antes, pero vos te enfermaste en agosto, ahí empezaron los síntomas. No, me enfermé en marzo. El gran estrés, el gran drama no se presenta en agosto, se presentó en marzo. Eso es lo que tengo que ir a comprender. Imagínense que ustedes van por la calle, tienen 16 años, van a bailar el sábado a la noche. En una esquina, medio oscura, sale alguien de entre la oscuridad con una 45 y la mano y les apunta en la cara. La reacción natural sería... ¡Ah! Claro, le dan todo lo que tienen, los asaltan, perfecto. Ahora, tienen 16 años y empiezan a razonar. Si yo le digo a papá o a mamá que me asaltaron, el sábado que viene no puedo ir a bailar. Porque no me van a acompañar estos tipos. Entonces, él prefiere que nadie sepa que fue asaltado. No lo dice. Por supuesto, capaz que no va el sábado que viene, va dentro de 2 sábados o dentro de 2 meses. Y a los 2 meses pasa por esa esquina. Lo que él no sabe es que en el momento en que él disparó ese violento, el cerebro registró todo lo que estaba sucediendo alrededor y sabe perfectamente en qué esquina fue. Cuando pasa por esa esquina y ve que no hay ningún asalto, el cerebro dice, fin del conflicto. Afuera, pleno verano, 35 grados de temperatura, y al día siguiente este individuo tiene laringitis. Me chupé un frío, va a decir. Jamás va a ser la relación con lo que pasó hace 2 meses, con ese... Jamás va a ser esa relación. Por eso es que lo que nosotros tratamos de lograr es ir a investigar cuáles son los orígenes que hemos perdido de vista de la enfermedad. Entonces,